Somos un país libre, libre como el viento, libre como el mar, como cuando puedes respirar, libre seguridad, libre es respetar, libre es libertad, libre como el viento, libre como el mar, vivir en libertad, ser un país libre, libre es respirar, libre es caminar, somos un país libre. No nos dejemos quitar la libertad. Vota por el Centro Democrático. Vota por la libertad. Libre. somos un país libre, Libre como el viento, libre como el mar, como cuando puedes respirar, libre seguridad, libre es respetar, libre es libertad, libre como el viento, libre como el mar, vivir en libertad, ser un país libre, libre es respirar, libre es caminar, somos un país libre. No nos dejemos quitar la libertad. Vota por el Centro Democrático. Vota por la libertad. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. El Museo Arqueológico Nueva Esperanza está situado en el Agroparque Sabio Mutis, que tiene el Minuto de Dios entre los municipios de Tena y La Mesa. En esa propiedad, la universidad ha configurado un bello jardín botánico, donde se puede ver cómo es el cultivo del café, de la caña de azúcar, el cacao, las orquídeas, los cactus. También ver las variadas especies de aves o mariposas, conocer cómo trabajan las abejas y los murciélagos en la polinización de las flores. Como si fuera poco, hay un museo de medios de comunicación social, radios, imprenta, televisores, equipos de sonido. Vale la pena dedicar una tarde bien larga a la visita de estos museos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. La invasión rusa a Ucrania. El mundo en vilo en medio de la ofensiva militar de Vladimir Putin. RTVC Noticias en Kiev. En minutos, reporta en medio de una ciudad a oscuras y en toque de queda. Biden dice que esta guerra terminará costándole muy caro a Rusia y endureció las sanciones económicas. El inicio de la invasión fue una noche de horror en Ucrania. Las descargas de misiles rusos fueron en varias ciudades. La guerra muestra su rostro más cruel. Cientos de civiles heridos en medio de los bombardeos. Hay 68 colombianos en Ucrania y hablamos con algunos de ellos. Algunos con angustia buscan la manera de salir del país.
Tenemos información de contexto. Con invitados en vivo vamos a analizar el alcance de la crisis geopolítica, económica y de derechos humanos. Este profesor ucraniano radicado en Bogotá nos explicó los antecedentes de esta guerra. En Colombia, golpe a las disidencias de las FARC, 22 muertos y 5 heridos tras bombardeo de la fuerza pública. Tras la oleada de terrorismo, el ELN colgó banderas en las esquinas de Fortún. El mundo del deporte también se ve afectado por la guerra. Les explicamos las consecuencias en la Champions y en la Fórmula 1. Y a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, para entender mejor todo lo que está ocurriendo, les voy a contar quiénes son los mayores representantes de las artes ucranianas. En Cultura les cuento más. Buenas noches. El mundo vive horas cruciales tras la invasión de Rusia a Ucrania, que plantea retos para la estabilidad que no veíamos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso Vladimir Putin descargó una fuerte ofensiva militar contra Ucrania por tierra, mar y aire. El último reporte oficial indica que 137 personas han muerto, según la presidencia ucraniana. Bien, en ciudades como Chernigov, Odessa, Sumy, Luhansk, Dnipro, Kramatorsk y por supuesto la capital Kiev han sido cerca de 20 horas de horror en medio de los bombardeos. RTVC Noticias tiene una periodista en Kiev, precisamente quien por el toque de queda se va a conectar con nosotros desde un hotel de la ciudad. Saludamos a Mariana Díaz. Mariana, buenas noches. Buenas noches allá en Colombia, ¿cómo están? Los saludo desde la capital de Ucrania, desde Kiev. Me ven así en penumbras ya que estamos en un hotel donde acaban de cortar la luz. No tenemos energía en este momento, hay toque de queda, por lo que tampoco podemos salir ni siquiera a la vereda del hotel. Nos encontramos ahora en el lobby, pero esa ha sido la tónica de toda la jornada de hoy. Una jornada que comenzó de madrugada aquí en Ucrania, a eso de las 5 de la mañana, con los primeros sonidos de las bombas que caían en los alrededores de la capital de este país. Bombas que cayeron cerca del aeropuerto, cerca de la zona de Boryspil, a unos 30 kilómetros de este lugar. Despertamos con ese sonido, luego con las sirenas que le indicaban a la población local, a los residentes aquí en Kiev, que tenían que desalojar sus casas y refugiarse lo más rápido posible en los búnker o también en los subterráneos que hay en esta ciudad. Fueron numerosos las alarmas de bomba y las sirenas que pudimos escuchar hoy. La gente, como les comentábamos, se refugió en los subterráneos y también otra parte de la población prefirió evacuar inmediatamente la ciudad. De hecho, hubo grandes atochamientos en las carreteras para salir de acá, ya que la gente intentaba irse sobre todo hacia la parte oeste de Ucrania, eso es hacia las ciudades que están más cercanas a Polonia. De todas formas, no es un viaje simple, están a cerca de 500 kilómetros de acá las ciudades que están en la frontera con Polonia, por lo que no es un viaje que requiera solamente de un par de horas, considerando también el estado de las carreteras y el hecho de que no es fácil moverse en estos momentos aquí en Ucrania. Además, lo que pudimos ver es que inmediatamente a tempranas horas de esta mañana había ya largas filas para retirar dinero de los cajeros automáticos para comprar medicinas en las farmacias y también en los supermercados. Eso por la parte de los cajeros automáticos se estableció un límite. Cada ciudadano puede retirar máximo 90 euros, el equivalente a unas 30.000 grivnas. Diarios, eso para limitar y evitar un posible desabastecimiento de efectivo aquí en Ucrania. Como les comentábamos, nosotros estamos en el lobby de un hotel ubicado en el centro. No podemos salir de aquí ya que hay toque de queda y nos han dicho que es muy peligroso hacerlo. Esta noche se espera que podría verificarse el escenario que todos temen, que finalmente las tropas rusas ingresen a la capital. Ya están en la zona, en la región de Kiev, podrían ingresar a la capital esta noche, así que nos han dicho que no salgamos, que como les decíamos hay toque de queda y en este momento estamos también sin energía eléctrica.
Bueno, ahí escuchábamos a Mariana. A esta hora son las 7:04 de la noche aquí en Colombia y 2:04 de la mañana en Ucrania, en Kiev puntualmente. Estamos viendo unas imágenes de lo que parecen ser cámaras de seguridad. La ciudad en este momento, la vemos acá también en la pantalla grande, pues se ve tranquila. Mariana nos decía, temen que hoy en horas de la madrugada pues ya se dé la toma definitiva de Rusia. También hay un dato importante, es que hay un toque de queda y los hombres de entre los 18 y 60 años no pueden salir de Ucrania hasta que se acabe la ley marcial. Patricia, siga usted con más. Y tras la ofensiva del ejército ruso, una de las mayores expectativas fue la posición de Estados Unidos. Joe Biden habló esta tarde y además de enviar un fuerte mensaje a Putin, endureció las sanciones económicas. Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país soportarán las consecuencias. Consistente, sin perder el aplomo, pero dejando caer con fuerza contra Rusia las amonestaciones a su mano, el presidente de Estados Unidos reaccionó ante la incursión militar dictada por Moscú hacia Ucrania. La agresión de Putin contra Ucrania terminará costándole muy caro a Rusia, económica y estratégicamente. Nos aseguraremos de eso. Putin será un paria en el escenario internacional. El cerco al Kremlin tendido por Biden pasa por restricciones a exportaciones hacia Rusia, nuevos bancos sancionados y limitar a la mitad cualquier importación tecnológica desde esa nación a la Unión Americana y a sus aliados. Esto supondrá un duro golpe para su capacidad de seguir modernizando su ejército. Degradará su industria aeroespacial. Será un gran golpe para las ambiciones estratégicas a largo plazo de Putin. La respuesta sincrónica concertada en cónclave con el G7 además incluirá que negocios globales excluyan al rublo y se hagan en dólares, euros, libras y yenes. El rol protagónico y de liderazgo de Estados Unidos, que no logró contener la agresión rusa a Ucrania, apela a un último impulso que al menos contenga su impacto. Tras la orden del presidente ruso Vladimir Putin de iniciar la ofensiva en suelo ucraniano, el mundo empezó a ver las escenas de misiles por los cielos, tanques de guerra cruzando fronteras y desembarcos en el Mar Negro. Así inició la guerra en Ucrania. Este era el sonido de cómo se consumaba el peor temor que advertía Occidente. He tomado la decisión de iniciar una operación militar. Quien quiera que intente interferir con nosotros y aún más crear amenazas para nuestro país, nuestra gente debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Por tierra, mar y aire, a las 5:50 de la mañana, Rusia emprendió una ofensiva militar de gran escala hacia Ucrania, apalancada en el robusto despliegue militar que amasó durante semanas al norte, este y sur de la República Soviética. Tan estratégica es Crimea, la península que se anexionó Putin en 2014, que fue por ese paso que priorizó su avance. Columnas de tropas atravesaban Chernihiv, Kharkiv y Lugansk, desembarcaron por mar en las ciudades portuarias de Odessa y Mariupol en el sur. Mientras el mundo conocía de los misiles rusos, cayendo incluso a escasos kilómetros de Kiev, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas confrontaba a Rusia en el recinto y le hablaba así al Kremlin. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, lleve sus tropas de regreso a Rusia. En nombre de la humanidad, no permita que se inicie en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo. La cifra de las ciudades atacadas es imprecisa, pero serían al menos 15. Y mientras el ejército ruso afirma haber logrado en cuestión de horas bloquear las defensas y bases aéreas de Ucrania, el presidente Zelensky le hablaba a su país. Estamos imponiendo la ley marcial en todas las regiones de nuestro estado. Estados Unidos ya comenzó a prepararse para el apoyo internacional. Necesitamos que estén tranquilos hoy. Si es posible, quédense en casa. El sonido de sirenas fue monocorde en toda Ucrania. Carreteras colapsadas y decenas de residentes intentaban huir, mientras las evidencias de los ataques se hacían visibles. Occidente se prepara para evitar que aumente el número de víctimas o que el gobierno Zelensky, elegido democráticamente, sea amenazado, como también el equilibrio de la región, cimentado desde el fin de la Guerra Fría. Es un tema que hay que mirar definitivamente a fondo. Por eso hemos invitado a Carlos Patiño. Él es analista de temas internacionales de la Universidad Nacional. Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, muchos temas para hablar.
En primera instancia se habla del posible riesgo por nuestra cercanía con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Aterricemos este conflicto a Colombia. ¿Realmente cuál es la situación que afronta el país con la guerra de Ucrania? Pues mire, realmente es muy complejo y tiene, digamos, un toque especulativo, pero la verdad es que Colombia y Venezuela están en dos ámbitos geopolíticos completamente distintos. Venezuela es parte del resorte de la Federación Rusa a nivel global, tiene un apoyo militar y un apoyo directo de Rusia en su territorio. Su equipo militar actualmente es básicamente grueso, es básicamente de origen ruso, ha tenido preparadores militares rusos durante varios años, hay una permanente presencia de oficiales, suboficiales y soldados rusos en el territorio venezolano, pero otro tanto sucede también con Nicaragua. Aquí hay que recordar, por ejemplo, que hace unos años, 2016 o 2015, no recuerdo exactamente, un comandante de una escuadra naval rusa afirmó, estando en Nicaragua, que Rusia sería un apoyo fundamental de Nicaragua en la disputa por los territorios, por las áreas marinas y submarinas en disputa con Colombia. El 13 de enero de este año, el vicecanciller ruso declaró que en caso de guerra con Ucrania, Rusia consideraría el envío de tropas y material militar a estos tres países, Venezuela, Cuba y Nicaragua. En la semana pasada, en la reunión con Yuri Borisov, el viceprimer ministro de Rusia, el presidente Nicolás Maduro manifestó todo su apoyo completo al presidente, Vladimir Putin en la guerra de Rusia contra Ucrania. Y en ese contexto, digamos, hay una serie de fenómenos importantes. Ese es un punto. El otro punto importante que para Colombia es clave, igual que para toda América Latina, más allá, digamos, de este montón de divisiones ideológicas, políticas, etcétera, es el tema de las consecuencias económicas. La guerra en Rusia y Ucrania tiene varios problemas claves o varios elementos, digamos, fundamentales. Por una parte, profesor. Permítame, lo interrumpo, son muchos temas aquí por abordar y queremos aprovecharlo al máximo. Mire, Estados Unidos, en particular el presidente Joe Biden, ha hablado mucho, lo hemos escuchado, tiene mucha presencia en este conflicto. Puntualmente, ¿por qué está involucrado Estados Unidos y realmente cuál es el margen de maniobra de la OTAN? Bueno. Entonces, Estados Unidos está involucrado porque es el socio principal de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, juega un papel fundamental y prioritario. Estamos en esta situación, entre otras razones, porque durante la presidencia de Donald Trump hubo un debilitamiento real y directo de la OTAN, hubo una especie de favorecer la posición de Vladimir Putin, si se supone, aunque Trump ahora salga a decir que había una especie de fortalecimiento de algunos de sus aliados. Esto habría que reconocerlo fundamentalmente para el caso de Taiwán, no necesariamente para el caso de Ucrania. Y en este contexto aparece un elemento fundamental, y es que Biden recupera la relación con los europeos en el marco de la OTAN, y hay que recordar que el Tratado del Atlántico Norte surge en 1947 con una doctrina que mantiene hasta hoy, que es la defensa de Europa Occidental ante cualquier posibilidad de agresión, en ese momento de la Unión Soviética, hoy de la Federación Rusa, y eso hace que haya un involucramiento directo de Estados Unidos en este contexto. Bien, yo también le quiero preguntar por otro punto, y es las otras naciones. ¿Es posible que esta invasión que en estos momentos está ocurriendo allí en Ucrania se extienda a las naciones vecinas? Los países del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia, y específicamente el ministro de Defensa de Lituania, desde la segunda semana de enero de este año, dejó en claro que esta era quizás la amenaza más compleja que se ha presentado en el contexto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Para los países del Báltico esto es una amenaza absolutamente directa. Además, los países del Báltico se encuentran en una especie de encrucijada territorial muy compleja entre la cuña territorial que se llama Kaliningrado, conocida como Prusia antes de los acuerdos de Potsdam de 1945, en los cuales Joseph Stalin se quedó con ese territorio. Letonia está entre Kaliningrado y el territorio de Bielorrusia y otros territorios, otras áreas de cara a Rusia, y en este contexto los vuelve absolutamente vulnerables. En ese mismo contexto, Polonia, no de ahora, Polonia desde que sale del ámbito de la Unión Soviética, desde que se logra buscar elecciones libres con el liderazgo del Sindicato Solidaridad, también ha sentido que tiene una posible amenaza permanente con la Federación Rusa. Sí. Y en este contexto, la conferencia de prensa
del día de ayer entre los presidentes de Lituania, Polonia y Ucrania, mucho antes del inicio de la invasión, había declarado que para Polonia este era un momento grave y un momento de crisis profunda. Consecuencia, los países de Europa Central sienten una amenaza directa con la Federación Rusa. Agradecemos a Carlos Patiño por estos minutos de análisis que ayudan a comprender pues, a profundidad qué es lo que está pasando allí entre Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Ustedes, gracias. Bueno, les contamos también que Ucrania tiene una densidad poblacional cercana a la de Colombia. Hoy sus habitantes viven entre la incertidumbre y el miedo. Este es el drama que comienza a vivir millones de ucranianos tras la invasión rusa. Uno de los rostros más terribles de la guerra es ese, el de la población civil en medio del fuego. Son algo más de las 2 de la mañana en Ucrania. En pocas horas seguramente muchas ciudades despertarán con este sonido de desesperanza. Y con el sol comenzarán a revelarse los horrores que deja la muerte sobre quienes nunca la invocaron. Se trata de un conflicto en el que quedaron en la mitad, entre sirenas, explosiones, terror y llanto. Mientras algunos registran tanques y helicópteros ya como paisaje, otros le huyen a la guerra. Al menos 100.000 personas salieron de Kiev en menos de 12 horas. Otros eligieron el camino más corto para buscar refugio, las estaciones del metro y sus vagones. El dinero empieza a escasear. Hace apenas 2 años se abastecía para enfrentar la pandemia. Hoy, para un evento que define la vida en minutos. Ucrania no es del todo su país. Con pretextos inexplicables, la muerte merodea y derrumba la vida de miles de civiles. Si la guerra nunca fue un juego de niños, tampoco lo será de quienes su juventud los obliga. Ya nos toca salir, papá, mamá, los amo. La desolación parece la invasora en esta parte del mundo. En días empezará a hablarse de viudas, huérfanos y de una incertidumbre. En años se repetirá la sentencia de todas las guerras, que nunca valió la pena. Y en medio de toda esta tragedia hay colombianos que también están en Ucrania y que se están viendo afectados por la situación. Uno de ellos es Laureano Mestre y él nos contó cómo los bombardeos lo despertaron y ahora se encuentra refugiado en un sótano del hotel donde se hospeda. Siento como si de hecho no hubiera dormido anoche, porque es ese estado de alerta y de incertidumbre lo que nos cansa y de saber qué va a pasar, cuánto va a durar esto. Estas palabras de Laureano Mestre se dieron desde un sótano en donde se refugia de la guerra. Está cumpliendo una misión médica en Kiev y resultó convirtiéndose en uno de los colombianos atrapados en plena toma militar a Ucrania. Salir de Kiev es prácticamente imposible en este momento. No hay trenes, no se puede comprar un tiquete de tren, el espacio aéreo está cerrado, pero es un ambiente sombrío, de tristeza, de preocupación. Le quebranta pensar en su familia. Hace un rato yo me preguntaba y realmente si me pregunta si tengo miedo, no. Extraño a mi hijo, pero no tengo miedo. Pero lo más importante que les he dicho es que les prometo que voy a volver. Jason Rodríguez, un paisa de 26 años, también está en Kiev por una oportunidad laboral en el sector bancario. Dice que todo lo tomó por sorpresa. Nadie se esperaba encontrarse con esta situación tan compleja el día de hoy, la cual pues, nos llena de miedo, es tenso lo que está pasando. Su calma en este momento habla mucho de la esperanza que tiene por salir a salvo. Nosotros, bueno, los colombianos, estamos a espera de que nos movilicen por tierra, posiblemente a países como Rumania, Polonia, para mayor seguridad, porque los aeropuertos ya están cerrados. Luis Hernando Muñoz, bogotano y economista, lleva 23 años en Ucrania y dice estar preparado y tener un plan de escape. Eso es una cosa horrible, terrorífica. Es un sonido profundo, con un eco también profundo, ¿ya? Y cuando tú escuchas eso, tú entiendes pues que es la artillería pesada. Este es el retrato de apenas 3 colombianos en Ucrania, de los más de 120 que están allá, con la incertidumbre de estar viviendo una guerra ajena. Ahí veíamos la piel de la guerra.
El presidente Iván Duque, por otro lado, llamó a los gobiernos de la región a analizar el alcance de la asistencia militar rusa en Venezuela. El mandatario dijo que las operaciones militares en Ucrania son una amenaza para la paz mundial. El primer mandatario advierte que la intervención militar en Ucrania puede generar conmoción económica mundial. Esta agresión premeditada e injustificada es una amenaza a la paz mundial. Es una amenaza a la estabilidad de Europa y claramente constituye una violación al derecho internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Duque llamó nuevamente la atención sobre la asistencia militar de Rusia a Venezuela. Rusia le dijo a Colombia que no jamás utilizarán armamento ruso para atacar a Colombia, para amenazar a Colombia, y obviamente esperamos que así sea, pero eso no nos puede nosotros limitar en tener todas las precauciones, tener todos los ojos avisores. La Cancillería informó que 11 colombianos ya han podido salir de Ucrania. Las autoridades identificaron a 68 connacionales y 28 integrantes de sus núcleos familiares en territorio ucraniano. Colombia lo está haciendo dentro del absoluto respeto por las decisiones que tome el gobierno y las autoridades ucranianas. El gobierno declaró hoy un estado de conmoción. Desde sedes diplomáticas de Colombia en Rumania y Polonia se ofrecerá ayuda a compatriotas. La Cancillería habilitó en Polonia la línea de emergencia 48-728-406-655. También se puede solicitar asistencia por Twitter @CancilleríaCol. Línea en Bogotá 382-6999 y el correo electrónico asistencias@cancillería.wob.co. Y atención, porque este mapa nos va a ayudar a entender un poco más todo lo que está ocurriendo, Mateo. Y lo que estamos observando aquí, Patricia, son solo algunas de las ciudades que ya han sido bombardeadas. Allí tenemos a Kiev, está Lusk, está Ivano-Frankivsk, Dnipro, Donetsk, Lugansk, que son, recordemos, las dos provincias que Putin consideró como independientes. Está también Sumy, Kharkov, Odessa, Gerson, solo por nombrar algunas, porque son muchas más, y eso hay que decirlo. Sí, señor, y como ustedes también pueden ver, las acciones del ejército ruso no solamente se sienten en las provincias de Donbass y de Lugansk. Hay que decir que desde hace días antes también se ha sentido la presencia rusa. Y también se ubican en el norte, occidente y sur de Ucrania. El ataque militar es sistemático y cuidadosamente planeado. En la siguiente nota les explicamos por qué. En números y en posición estratégica, Rusia tiene una gran ventaja. Cuenta con un poco más de 1,5 millones de soldados, lo que cuatriplica las fuerzas de resistencia local. Además, una frontera de casi 3.000 kilómetros, con 321 de ellos por mar. Es un enorme escenario de batalla. Por eso, desde que comenzó el 2022, casi 200.000 militares fueron enviados por Putin a la frontera, repartidos en 16 bases. De pronto, por ello, inició el ataque desde varios sectores a primeras horas de hoy. La infraestructura militar de 10 regiones ucranianas sintieron el impacto de misiles de alta precisión. Más de 30 puntos del país bajo la mira, en el nororiente y suroriente. Después del bombardeo apareció la ofensiva aérea. Rusia, con más de 4.000 aeronaves, dio el segundo paso para la neutralización de la defensa antiaérea ucraniana, principalmente en Kiev, donde el aeropuerto más grande del país quedó casi fuera de servicio. En la frontera norte y en la península de Crimea, el tercer acto ruso. Algunos de los casi 13.000 tanques iniciaron la ofensiva terrestre, una que es casi 4 veces más grande que la ucraniana. El cuarto paso de la ofensiva rusa llegó por agua. Mariupol y Odessa, en el Mar Negro, fueron epicentro de desembarcos con el respaldo de 600 buques de guerra. Ucrania solo tiene 50 unidades para responder. Y además, regados por las aguas fronterizas, 70 submarinos al mando de Putin, transitando libres porque Kiev no tiene. Y cuando las máquinas abren el camino, llega la infantería. Tropas invasoras pasaron varios puntos de la frontera y algunos se apoderaron de Chernobyl, muy cerca a la frontera con Bielorrusia, país desde el que aguardan 30.000 soldados más de la fuerza de ataque ruso. Según la inteligencia militar, en el sur, en Moldavia, país con gran cantidad de rusos, habría 2.000 efectivos más que esperan las órdenes de Putin. Casi 40.000 vehículos blindados repartidos en todos los puntos, sumados a las milicias de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, respaldan a Rusia desde territorio ucraniano.
Y seguimos analizando todas las tantas aristas que tiene este conflicto allí en Ucrania. La abogada Tatiana Londoño Camargo es experta en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Doctora Tatiana, gracias por estar aquí en RTVC Noticias. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta invitación. Un día tan importante para la humanidad. Sin duda. La oleada de refugiados, la muerte de civiles, todo lo que estamos viendo, ¿qué es lo más crítico en un escenario como el que está enfrentando actualmente Ucrania en materia de derechos humanos? No, pues esta acción de Rusia pasa por encima flagrantemente de todo el derecho internacional, desde el ámbito de los derechos humanos, por supuesto, la crisis humanitaria que está generando, pero también desde el punto de vista del uso de la fuerza de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que está prohibido agredir a otro Estado. Rusia pasó por encima de este tema y se tomó a Ucrania. Y bueno, falta ver la respuesta internacional, porque todos sabemos que Rusia, con el poderío militar que tiene y nuclear, pues es muy poco factible que otros estados quieran hacerle frente militarmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando. El caso es que están pasando por encima del derecho internacional. Tatiana, en una guerra todos pierden, pero quienes más pierden son la población civil, sin lugar a dudas. ¿Qué mecanismos tiene el orden mundial para proteger precisamente a los civiles que están allí en riesgo? El derecho internacional se creó alrededor de la protección a los civiles, de la responsabilidad para proteger a los civiles a raíz de la Segunda Guerra Mundial, para que no volviera a presentarse una tragedia similar a la que pasó en la Segunda Guerra. Ahorita está en cuestión si las Naciones Unidas y todo el sistema funciona. Porque con esto de Rusia, que Rusia es un país que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pasó por encima, posiblemente no pase nada, ya se habían tomado la región de Crimea, no pasó nada, está afectando a la población civil. Sin duda la comunidad internacional, ya había al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidiendo varios millones de dólares para proteger y socorrer a la población civil que está llegando a Rumania y Moldova. Sin duda la comunidad internacional tiene que unirse para socorrer a estas personas y tratar de frenar de la forma que sea la agresión de Rusia, que va a afectar a la población civil. Sí, ¿qué posibilidades hay de crear corredores humanitarios? ¿Cómo se les puede garantizar los derechos, como lo decía Patricia, a la población, que son los más importantes y también los más vulnerables en este caso? Pues sería importante tratar de hablar con Vladimir Putin para que facilite por lo menos la salida de las personas civiles que así lo deseen de Ucrania, pero esto tendría que ser obviamente facilitado por él para crear este corredor humanitario. Y bueno, pues creo que negociar con Putin en este momento no sé qué tan fácil sea, pero sería una opción sin duda. Bien, continuamos con las preguntas y bueno, hay otra que tenemos y es: ¿qué le dice a usted, profesora, el hecho de que la ofensiva sea por tierra, mar y aire? ¿De qué tipo de conflicto entonces estamos hablando allí? Este es un conflicto internacional, se rige por la Carta de las Naciones Unidas y por los convenios de Ginebra también son los que rigen las hostilidades. Putin va con toda, sin duda, atacó por los 4 puntos cardinales, tierra, mar y aire, como dice, y sin duda su objetivo es tomarse la capital del país. Vamos a ver si va a parar en tumbar al presidente y poner a alguien de él, o si va a buscar anexar a Ucrania su territorio, pero eso todavía no lo sabremos. Yo creo que en los próximos días lo sabremos. Tatiana, usted es experta en derechos humanos y estábamos viendo también que miles de personas están protestando en Moscú contra la decisión de Rusia de invadir Ucrania. ¿Cómo le podemos garantizar, o cómo el mundo le puede garantizar realmente los derechos a estos rusos que están en contra de la decisión de Putin? Vean, ya durante varios años los principales opositores del régimen de Rusia han sido arrestados, han sido golpeados, han sido envenenados en países que no son Rusia. Y se ha salido con la suya. Estamos en un momento muy difícil para nosotros los internacionalistas, porque estamos casi que en un colapso del sistema del derecho internacional, que sirve para proteger a las personas, que no está sirviendo cuando es una agresión de potencias. Sí, Tatiana, ¿cómo vamos a parar a Putin? Es decir, es que estamos enfrentando una situación muy crítica porque Rusia es potencia nuclear. Además, no solamente es el ataque militar, es que tiene en sus manos una herramienta muy fuerte. Ya tienen en su poder también Chernóbil. ¿Cómo se para a un ser como estos? Pues la OTAN se creó precisamente en la época de la Guerra Fría para intentar hacer frente a la Unión Soviética y al poderío soviético.
¿Qué pasa? Que obviamente siendo un poder nuclear, y Putin lo dijo muy claramente esta mañana, el que se meta acá va a tener unas consecuencias históricas como nunca antes visto, y ya el secretario general de la OTAN y Joe Biden, me parece que a mí inteligentemente, muy mesuradamente dijeron no vamos a entrar militarmente. Para mí las respuestas son las sanciones económicas, pero tienen que ser muy fuertes y de parte de todo el mundo. Sanciones económicas, sanciones comerciales que ahoguen a Rusia y los obliguen pues por lo menos a no seguirse expandiendo. No sé ya si puedan ceder Ucrania, pero por lo menos no sigan hacia adelante con su ofensiva expansivista. Un turbio, un oscuro y no muy alentador panorama en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en esta situación. Tatiana Londoño, experta en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Los líderes del mundo condenaron la invasión a Ucrania. Las potencias occidentales prometieron un endurecimiento de las sanciones contra Moscú y la ONU pidió que cese el conflicto. Casi 24 horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el inicio de una operación militar especial en Ucrania, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que todavía se está a tiempo de evitar un mayor derramamiento de sangre. Está mal, va en contra de la Carta de la ONU, es inaceptable. Pero no es irreversible. Repito mi llamamiento de anoche al presidente Putin. Detenga la operación militar. Traiga las tropas de regreso a Rusia. El secretario general de la OTAN condenó el ataque irresponsable de Rusia contra Ucrania y alertó sobre las incontables vidas civiles que están en riesgo. Esta es una invasión deliberada a sangre fría y planificada desde hace mucho tiempo. Los líderes del G7, las 7 potencias industriales del mundo, se reunieron de emergencia y señalaron que impondrán paquetes de sanciones devastadoras y otras medidas económicas para hacer que Rusia rinda cuentas. Debilitaremos la base económica de Rusia y su capacidad de modernización. Además, congelaremos los activos rusos en la Unión Europea y detendremos el acceso de los bancos rusos a los mercados financieros europeos. El canciller alemán expresó su consternación. Dijo que era una violación flagrante al derecho internacional y que teme lo peor para el continente europeo. Este es un intento de cambiar por la fuerza las fronteras dentro de Europa, tal vez incluso para borrar a un país entero del mapa mundial. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró su apoyo a Ucrania e hizo un llamado a los principios democráticos. En estas horas convulsas en que renacen los fantasmas del pasado y donde las manipulaciones serán numerosas, no renunciemos a nada de nuestra unidad en torno a nuestros principios de libertad, soberanía y democracia. Desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson calificó a Putin de dictador. Putin será condenado ante los ojos del mundo y de la historia. Nunca podrá limpiar la sangre de Ucrania de sus manos. China dijo que estaba siguiendo de cerca la situación en Ucrania, evitó condenar a Rusia y pidió el fin de la escalada. La cuestión ucraniana tiene un trasfondo histórico muy complicado. La situación actual en la que ha evolucionado es el resultado de la acción conjunta de varios factores. Otros líderes del mundo, como el jefe del gobierno italiano, el primer ministro japonés, el primer ministro australiano y el presidente de Turquía, rechazaron este acto de guerra e hicieron un llamado a mantener la paz internacional. Y como lo comentábamos hace un momento, miles de rusos salieron a las calles para pedirle a su presidente que detenga la guerra que desató en suelo ucraniano. La policía rusa reprimió las manifestaciones y detuvo a cientos de manifestantes. Uno a uno fueron apresados, uno a uno fueron elevando la cifra de detenidos. Y es que lo que despertó a nivel mundo la determinación de Vladimir Putin al dictar una ofensiva con su músculo militar en su vecina, Ucrania, tocó fibras de muchos rusos en su país. No quiero que Rusia ataque a Ucrania, es decir, que alguien haya entrado así. Tengo abuelos allí. Rusia constriñe severamente cualquier manifestación no autorizada en su suelo, las que muchas veces terminan en detenciones masivas. La de hoy no fue la excepción. Cerca de 1.400 personas, según la contabilidad de la ONG OVD Info, fueron apresadas por sentar una voz de protesta contra el gesto del Kremlin. Lo que pasó hoy es una vergüenza. Muchos de nosotros tenemos familiares y amigos en Ucrania y esto es una traición hacia ellos. Las detenciones habrían sido en al menos 51 ciudades rusas y más de 700 en Moscú, de personas principalmente concentradas en la plaza Pushkin, y otras 1000 se agolpaban al grito de no a la guerra en San Petersburgo, antigua capital imperial.
Paradójicamente, la represión a cualquier asomo de oposición en Rusia que tanto le critica a la comunidad internacional empata con un nuevo reproche, pero esta vez por agredir a otra nación. Más adelante volveremos con esta, la que sin duda es la noticia del momento en el mundo. Vamos con temas locales. Atención, bombardeo del ejército contra las disidencias de las FARC en Arauca. 23 integrantes del grupo murieron, entre ellos alias Arturo, cabecilla del Frente Décimo. Los operativos fueron realizados en la vereda El Paisaje de Puerto Rondón, Arauca. En el sitio murió Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, cabecilla del Frente Décimo de las disidencias de las FARC. Alias Arturo no solo entrenaba a jóvenes estudiantes en Venezuela en la construcción de artefactos explosivos, sino era responsable por la extorsión a los ganaderos, a los agricultores, a los comerciantes en los municipios de frontera. Alias Arturo fue señalado de comandar los recientes atentados en Arauca, como el del carro bomba en Saravena el pasado 19 de enero. En esta operación también murió alias Ernesto, considerado cabecilla político. Aquel que le gustaba salir a pavonearse en los medios de comunicación, a tratar de adoctrinar a los jóvenes, a tratar de alienar a la sociedad, generar odio y reclutar jóvenes para destruir su futuro y convertirlos en delincuentes criminales y terroristas. Según las autoridades, en el lugar fueron incautados fusiles, munición y explosivos. La estación de policía de Fortul en Arauca fue atacada por el ELN y la presencia de miembros de este grupo en las calles del municipio ocasionó el cierre del comercio. Tras el ataque del ELN, este es el panorama en Fortul, Arauca. El comercio cerrado, las calles vacías y la gente refugiándose. Hacia las 11 de la mañana, miembros de esta guerrilla atacaron con explosivos la estación de policía. Del hostigamiento a la estación de Fortul, con ráfagas de fusil y granadas. Mientras que transcurría ese hostigamiento a la estación, terroristas se tomaron fotos en el sector urbano del municipio. En video quedó grabado cómo los guerrilleros instalan propaganda subversiva en el municipio. Inmediatamente se activó el plan Candado con nuestro Ejército Nacional para neutralizar y dar captura a estos delincuentes. El ataque a la estación solo dejó daños materiales. Las autoridades han reiterado que estas acciones terroristas estarían orientadas a alterar el proceso electoral. En otras noticias, fueron suspendidas las marchas convocadas para el 3 de marzo por el Comité del Paro. Voceros de la Central Unitaria de Trabajadores afirmaron que la decisión fue tomada luego de una reunión en la que se concluyó que no existen garantías para la protesta pacífica en el país. La nueva fecha de la movilización será definida en las próximas semanas. Con el hallazgo de los cuerpos de 3 personas, las autoridades en Manizales suspendieron las labores de búsqueda en el deslizamiento del barrio Centenario. 9 personas más están heridas. Mateo Jaramillo, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. En estas labores de rescate participaron por lo menos 160 personas, integrantes de los cuerpos oficiales de bomberos de Manizales, de Villa María, también de la Defensa Civil y de la Cruz Roja. Escuchemos al teniente Jorge Iván Quintero, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Manizales, entregando un balance entonces de estas 17 horas de labores que no se detuvieron en el barrio Centenario de la capital del departamento de Caldas. Hoy podemos darle un parte de tranquilidad en este momento a los familiares de las personas desaparecidas, en el sentido de que ya pudimos recuperar, infortunadamente sin vida, las 3 personas que se encontraban desaparecidas. Ayer se hablaba de 4, se corroboró y se confirmó de que doña Mónica había salido. De manera extraoficial también se conoció que la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación preliminar frente a estos hechos ocurridos en la comuna Macarena de la capital del departamento de Caldas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Bueno, hoy comenzamos la sección deportiva hablando también de lo que sucedió en Ucrania, porque la mente de varios deportistas está justamente en ese país. Futbolistas encerrados en hoteles piden auxilio, otros buscan cómo huir a la frontera más cercana, que está a más de 1000 kilómetros de Kiev, y otros hasta le desean la muerte a Putin, así como lo escuchan, como hizo por ejemplo Zinchenko, futbolista del Manchester City. Todo es solo una muestra de cómo el ataque justamente ruso toca el deporte. La UEFA tomó medidas inmediatas frente a la invasión rusa en Ucrania. No habrá final de la Champions League en San Petersburgo.
El presidente del ente rector del fútbol europeo, Alexander Seferin, convocó a una reunión extraordinaria del comité ejecutivo en el que además envió un mensaje condenatorio a Vladimir Putin. Como organismo rector del fútbol europeo, la UEFA trabaja incansablemente para desarrollar y promover el fútbol de acuerdo a los valores comunes en Europa. Mantenemos nuestra solidaridad con la comunidad futbolística ucraniana y estamos dispuestos a tender la mano al pueblo de Ucrania. Pero a nivel local, Ucrania ve cómo se apagan los deportes. Esta mañana se confirmó la suspensión de la Liga de Fútbol de ese país, mientras que en varias ciudades futbolistas y deportistas piden ayuda, como los brasileños que juegan en el Shakhtar Donetsk y en el Dinamo Kiev. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania. En el duelo de Europa League entre Olympiacos y Atalanta, el ucraniano Ruslan Malinovsky marcó doblete y en vez de celebrar, levantó su camiseta con un mensaje en el que pedía que no hubiera guerra en Ucrania. El club alemán Schalke 04 aseguró que se retirará a su patrocinador principal de la camiseta, el consorcio ruso Gazprom. Por su parte, Roman Abramovich podría ser sancionado y perder su residencia en el Reino Unido. El dueño ruso del Chelsea ha sido catalogado como uno de los 35 aliados más importantes de Vladimir Putin. Bueno, hablemos mejor de la pelota porque ya estamos listos acá en Señal Colombia para vivir el Sudamericano Femenino Sub-17 que se disputará en Uruguay, que tendrá por supuesto transmisión por esta pantalla. A partir del 1 de marzo, la Selección Colombia Femenina hará su debut el próximo jueves 3 de marzo frente a Perú. El Sudamericano Sub-17 femenino tiene su casa en Señal Colombia. Está Vanessa Palacios. Vanessa tiene una trayectoria importante en el medio. Yo pues ya tengo también 6 años siendo parte de los medios de comunicación y creo que estamos listas y preparadas para este nuevo reto que va a ser poder llevarles a ustedes, como les decía, todas las emociones del fútbol femenino. Tanto el equipo periodístico como el deportivo tienen jugadoras con experiencia profesional, por lo que la expectativa de buenos resultados es alta. Se llaman Linda Caicedo, que Linda es actualmente campeona con el Deportivo Cali femenino de la liga local y pues estuvo jugando la Copa Libertadores el año pasado. También está Gabriela Rodríguez, que Gabriela pues ha jugado profesionalmente con el América de Cali, fue subcampeona de Copa Libertadores también el año pasado. La selección vive el inicio de un nuevo proceso. Ya Nelson Abadía no va a seguir siendo más el técnico de estas selecciones porque recordemos que antes tenía la mayores sub-20, sub-17, ahorita arranca un proceso con el profesor Carlos Paniagua y esta va a ser como la exploración de ver cómo le va al profe que ya había dirigido al Medellín Formas Íntimas. Tanto para la selección de hoy como para nosotros será el inicio de nuevos caminos. Señal Colombia le apuesta al fútbol de las damas con la ilusión de que jueguen su primer mundial, en esta oportunidad en la India. Hoy nos despertamos con la noticia de que Rusia había bombardeado a Ucrania, con todo lo que eso significa y con todo lo que les hemos estado contando en esta emisión de RTVC Noticias. Por eso los saludo con el coral del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, que ustedes conocen en español como el Himno de la Alegría y que está basado en un poema de Friedrich von Schiller, y además que tantas veces ha sido símbolo de paz y unidad en la historia. Una de sus frases dice: todos los hombres volverán a ser hermanos. Bueno, y como me he sentido medio desubicada con todo esto, me la he pasado intentando entender de dónde viene el conflicto, desde hace cuándo y quiénes son los involucrados. Por eso quiero hacerles un modesto resumen de las artes en Ucrania. Hay un nombre del que es imposible dejar de hablar y es Taras Shevchenko, un poeta que nació cuando todavía existía el Imperio Ruso en Morinci, que ahora es parte de Ucrania, y siempre fue parte de los grupos revolucionarios que se oponían al zarismo. Así que en varias ocasiones lo capturaron y lo torturaron. La primera vez que pasó fue porque la policía le encontró un poema que se llamaba Sueño, en el que hablaba mal del zar. Esa fue la primera de varias, pero él nunca se asustó, ni se cayó, ni se dejó intimidar, ni dejó de hacer oposición. Les voy a leer un fragmento de un poema que se llama Testamento. Dice así:
cuando muera, enterradme en una tumba alta, en medio de la estepa de mi adorada Ucrania. Así yo podré ver los campos anchurosos del Dnieper y sus represas agitadas, y podré oír también cómo braman sus aguas. Hay otro nombre del que también hay que hablar y es Boris Liatoshinsky. Liatoshinsky fue un compositor que nació en 1935 y escribió algo que llamó Sinfonía número 2 en si menor. Era una obra que se salía por completo de todas las reglas que el régimen socialista le había puesto a los músicos para poder componer. Y antes de que la estrenaran, pues ya todo el mundo estaba opinando si estaba bien, si estaba mal. Al final, la obra pudo estrenarse y era algo así como un retrato musical del sufrimiento y de la lucha social de la gente de la Unión Soviética. Y también tenemos que hablar de Kazimir Malevich, que nació en Kiev en 1878 y según la geografía actual pasó su vida entre Rusia y Ucrania. Es el autor de este cuadro, que es básicamente lo que están viendo, un cuadrado negro en un fondo blanco. Pero si se fijan con mucha atención, con muchísima atención, no es exactamente negro, es el resultado de la combinación de una paleta de colores puntuales y no es exactamente un cuadrado porque no todos sus lados son ángulos rectos, o sea que no son ugales. Pues Malevich fundó una corriente que se llama el suprematismo, que defiende la supremacía de la nada. Por eso, este cuadro. El problema con Malevich es que tanto Rusia como Ucrania se pelean, además de todo, por su legado. La verdad es que seguramente a Malevich, el genio fundador de la gran nada, le valdría 5. Continuamos hablando de la situación en Ucrania. Vimos al inicio de la emisión los efectos geopolíticos, los efectos en los derechos humanos y ahora tenemos que hablar también de los efectos en la economía, que podrían llegar también hasta Colombia. Hoy las principales bolsas del mundo se desplomaron y según los expertos, la inflación en el país podría subir. ¿Por qué se habla de una conmoción en la economía colombiana? Rusia y Ucrania son la clave del desarrollo financiero del país. Según los analistas, el conflicto repercute en los precios del dólar y el petróleo. Si bien tenemos empresas petroleras que exportan petróleo, viene un tema de inflación, más costos en combustibles, en gas, en materias primas. Una recesión económica global, lo que haría, por el contrario, que las recuperaciones de la economía mundial después de la crisis del COVID-19, pues nuevamente esa recuperación se iría al piso. Las exportaciones también se verían afectadas. Tanto Rusia como Ucrania son exportadores relevantes y significativos para el mundo de agroquímicos e insumos en general para la producción agropecuaria. En otros productos en los que se ha venido expresando preocupación como los fertilizantes, ya ha tenido un incremento significativo en el último año y lo que podría pasar es que de recrudecerse el conflicto en esta región se podría suspender ese suministro. No solo el gas y el petróleo han subido, sino también el maíz, el trigo, insumos que necesitamos para cultivar. Según el Ministerio de Hacienda, el alza del crudo generaría resultados positivos para el país como el aumento de las exportaciones y mayores niveles de producción. Y aquí en nuestra emisión central tenemos más invitados para analizar esta noticia. Jorge Restrepo, economista, profesor de la Universidad Javeriana y director del CERAC, Centro de Recursos para Análisis del Conflicto. Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, un gusto estar con ustedes y gracias. Pues profesor, hoy los mercados se desplomaron por la situación evidentemente en Ucrania. La consecuencia de todo esto será más inflación mundial, un alto costo de alimentos y de insumos, aunque paradójicamente el petróleo, el Brent, tocó los $105, el máximo en 7 años. ¿Realmente qué nos espera? Pues nos espera con seguridad un aumento de los precios de los energéticos, no únicamente del petróleo, sino también del gas, que aumentó cerca de un 30% solo el día de hoy en Europa, y también del carbón, otro producto de exportación colombiano junto con el petróleo que subió cerca del 4% hoy. Muy probablemente ese aumento de los precios energéticos le dé un impulso a la economía colombiana. Recordemos, como digo, que Colombia exporta carbón y petróleo, pero también le genera un problema de aumento en los precios que tendrá que dejar de posponer el gobierno nacional, en particular de los energéticos combustibles, de la gasolina, del diésel, que ya tienen un atraso bastante largo después de la muy fuerte subida que venían ya experimentando tanto el petróleo como el gas, como el carbón en Colombia.
Sí, mire, profesor, Rusia provee el 40% del gas a Europa, también hay una interdependencia ahí con el petróleo y Europa pues ya hoy anunció unas fuertes sanciones, casi que del mismo tamaño de, digamos que de la invasión que está haciendo a Ucrania. ¿Realmente esas sanciones van a tener un impacto? Es decir, ¿cuál es el verdadero alcance de eso? Porque hay una dependencia, al público, al aire pueden decir que van a ser muy fuertes, pero ¿qué tanto lo serían? Sí, hay un elemento clave en las sanciones y es si están dirigidas únicamente a quienes están en el gobierno, en Kremlin, en Rusia, o si van a alcanzar también a la capacidad exportadora, en particular de agroquímicos y de energéticos de Rusia, donde lleguen a extenderse a ese nivel e incluso al sistema de pagos, como lo ha venido pidiendo, por ejemplo, el primer ministro británico, excluir a Rusia del sistema de pagos mundial. Pues esto tendría implicaciones enormes sobre la economía global que alcanzarían a Colombia, como bien lo decía el ministro de Hacienda Restrepo hace unos minutos. Colombia en realidad es dependiente de las exportaciones de agroquímicos, no solamente de Ucrania, sino de Rusia, y debería salir a buscar un sustituto para esas exportaciones, probablemente en el Caribe, incluso en el este asiático, que supondrían un mayor precio. De manera que más que la economía global, que hasta ahora está teniendo un efecto puramente especulativo de precios, me preocupan los efectos reales y sobre la oferta de agroquímicos hacia Colombia. Sí, profesor, pero y hablando de este tema que usted menciona, la estrategia de la comunidad internacional pues ya vemos que ha sido económica, las sanciones y bloqueos que estamos mencionando, pero ¿qué efecto va a tener esas medidas que pueden generar en realidad un retraso de lo que está haciendo Rusia allí en Ucrania? Pues un efecto en Colombia sobre los abonos, sobre el precio incluso de los alimentos, en particular de los vegetales, de todos los alimentos. También la importación de cereales va a subir de precio de inmediato y probablemente esto genere más presiones inflacionarias. También un efecto, como digo, sobre el efecto de la gasolina, el precio de la gasolina que probablemente suba. Ahora, no creo que esto vaya a generar una recesión en particular en Colombia, ni que vaya a desacelerar la recuperación a nivel global. De hecho, hoy los mercados en Estados Unidos reaccionaron casi que en V y recuperaron todas las pérdidas de la mañana y al final de la jornada ya se habían más que recuperado y habían tenido un alza. De manera que yo creo que es momento de la especulación, pero no del pánico. Hay economistas que dicen que cuando sube el petróleo, baja el dólar. ¿Usted qué opina? Bueno, fíjese que hoy tuvimos una pequeña subida del precio del dólar aquí en Colombia. El peso no se devaluó tanto, por ejemplo, como la moneda chilena y mucho menos como el rublo ruso. Yo creo que en este caso en particular, la subida del precio del petróleo no alcanzó a bajar el dólar por ese efecto de incertidumbre. Pero si el precio del petróleo sigue así de alto, por encima de los $100 el barril, deberíamos esperar una caída del precio del dólar en Colombia que lo deje por ahí en 3.800. Es muy probable que eso suceda si el precio del petróleo sigue alto, como digo. Pues el tiempo lo dirá. A usted, profesor, gracias por estar con nosotros en esta noche y darnos luces en estos temas económicos a raíz de lo que está pasando allá en territorio ucraniano. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Así es, aquí en RTVC Noticias lo que buscamos es que ustedes también en casa puedan entender puntualmente lo que está pasando en Ucrania. Ahora veamos este informe de contexto. Precisamente la crisis ucraniana tiene profundos hilos con la historia. Un momento determinante fue, por ejemplo, la caída de la cortina de hierro. Esto sucedió en 1989. Consultamos entonces a un académico experto en el tema. Él es Jesús Agreda. Llegó a Colombia a 10.617 kilómetros de su tierra hace 26 años. Desde acá ha vivido la tensión entre Ucrania y Rusia, que comenzó 5 años antes de su viaje. Su familia aún sigue viviendo en Ucrania y él, como profesor, ha estudiado con particular atención la situación. Durante la Unión Soviética se construyó una red de oleoductos y gasoductos que permitiera llegar a Europa Occidental. En su momento, hasta el 91, eso no era un problema porque tanto Bielorrusia como Ucrania eran parte de la Unión Soviética. El problema es que cuando en 1991 la Unión Soviética se disipa y se convierte en 15 estados,
Rusia termina dependiendo de esos estados vecinos, Bielorrusia y Ucrania, por ejemplo, para sacar su gran producto de exportación, que es el gas y el petróleo, hacia su principal consumidor, que sería Europa Occidental. Para Greda, el problema también radica en la obligación que tiene Rusia para defender los intereses y la vida de los ciudadanos rusos en Ucrania, que dicen ser amenazados por el gobierno ucraniano. Pero de lo que me doy cuenta es que mi abuela no habla tanto ruso cuanto ucraniano, por ejemplo. Lo que significa que tal vez ella no se sienta tan identificada con los rusos como yo pensaba. El internacionalista también se refirió a los prorrusos que habitan en Ucrania. Cuando la Unión Soviética se separa, esta población rusa en Ucrania no ve ninguna razón para salir del país. Es decir, ya se sienten asentados en ese territorio y no ven ninguna razón para salir. No ven una razón por la cual Rusia y Ucrania sean enemigos. Gracias a este inmigrante en nuestro país podemos tener otra lectura de lo que ocurre a tantos kilómetros de distancia. Y gobiernos del continente también reaccionaron. Aunque las voces de rechazo a la invasión priman, Venezuela y Cuba apoyan al gobierno de Putin. Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien mostró su respaldo a su homólogo ruso. Con Putin y con Rusia, siempre Venezuela, siempre la revolución bolivariana. Otros mandatarios invitaron al diálogo. Creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo. Que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático. No se utilice la fuerza, que no haya invasión. ¿no? Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo. Ecuador cree en el multilateralismo y está dispuesto a respetar y apoyar las decisiones que tome el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uruguay es un país que siempre apuesta por la paz. Chile condena la agresión armada de Rusia y su violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Es lamentable que en la segunda década del siglo XXI haya gente intentando arreglar sus diferencias, sean políticas y comerciales, a través de bombas, tiros y ataques. Mientras continúa el conflicto, los líderes de América Latina sientan su posición frente a este hecho que escribe una nueva página en la historia del mundo. La crisis mundial por la invasión de Rusia a Ucrania también fue tema de opinión hoy para los candidatos presidenciales en Colombia, Mi Elección 2022. Les contamos qué dijeron. La noticia del momento en el mundo ocupó a los candidatos y generó distintas reflexiones. Enrique Peñalosa. Las potencias pueden ver a Venezuela y Colombia como lugares para intervenir de diversas maneras. Juan Manuel Galán. Sobre Ucrania. Prioridad inmediata de Colombia debe ser proteger a los 80 colombianos que viven en Ucrania. David Barguil. Esto implica un desafío a las democracias y pone a prueba la capacidad de respuesta de los organismos multilaterales. Jorge Enrique Robledo. Trump alaba a Putin y califica de genial su movimiento en Ucrania para entender mejor lo que pasa en esa parte del mundo. John Milton Rodríguez. Mi oración por el pueblo de Ucrania, injustificable ataque de Rusia. Dios tenga misericordia. Federico Gutiérrez. Rechazamos la intervención militar de Rusia en Ucrania, que desconoce los principios de la ONU. Parece algo lejano, pero América Latina no es ajena a las consecuencias. Gustavo Petro. Lo que ordena la Constitución no es participar diplomáticamente en guerras, sino buscar la paz mundial. Sergio Fajardo. Condeno la invasión rusa y espero que la comunidad internacional, incluida Colombia, respalde la soberanía del pueblo ucraniano mediante canales diplomáticos. Ingrid Betancourt. Hago un llamado al presidente Iván Duque para que se tomen medidas para repatriar a todos los colombianos y sus familias que se encuentren en peligro. Camilo Romero. Cada vida perdida es una tragedia para el mundo. Ni Colombia ni ninguna sociedad en el planeta es viable sin paz. Alejandro Gaviria. No tienen justificación. Las implicaciones para la estabilidad mundial son preocupantes. Otros temas de la agenda también ocuparon a los candidatos. Arelis Uriana propuso educación gratuita. Una educación universal, una educación gratuita, una educación para la innovación y el desarrollo desde ese sentir de nuestros jóvenes, porque ellos son el presente de este país. Luis Gilberto Murillo enumeró propuestas para cambiar el Congreso.
Proponemos reforma al Congreso de la República enmarcada en 5 puntos. Primero, aumentar los días de trabajo, mayor participación de los colombianos en el exterior, reducir salarios. Oscar Iván Zuluaga, en su recorrido por Bucaramanga, habló de la injusticia en Colombia. Con prontitud, con eficacia, pero tienen que hacer una valoración de la persona, de los actos. Luis Pérez, Alfredo Saade, Francia Márquez, Enrique Gómez, Alejandro Char, Carlos Amaya, Aide Lizarazo y Rodolfo Hernández sostuvieron agendas privadas y no opinaron respecto al tema. Las chicas superpoderosas del profesor Paniagua se preparan para darlo todo por la camiseta. Tenemos la fortuna de que Señal Colombia va a dar esa oportunidad de que nos vean, de que estén ahí pendientes apoyándonos, entonces simplemente es que estén ahí viendo los partidos y mandándonos la mejor energía. Acompañemos a nuestra selección en el certamen futbolístico femenino que reúne a las selecciones de Sudamérica. Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-17 Femenino desde Uruguay, del 1 al 19 de marzo. Por Señal Colombia Deportes. Sin duda alguna, todo este conflicto entre Rusia y Ucrania nos tiene a todos conmocionados, nos ha tocado fibras muy profundas, nos ha puesto a pensar, a estudiar para entender un poco qué es lo que ocurre entre estos dos países, y las artes no son inmunes a esas cosas. Así que desde diferentes lugares, desde la música, desde la televisión, desde el cine, los artistas se han manifestado con respecto a esto que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Por eso Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, preparó la siguiente nota para ustedes. El mundo del entretenimiento no es ajeno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Para algunos es imposible ser neutral en un capítulo oscuro de la historia del mundo. Es el caso del famoso escritor Stephen King, quien hizo pública su postura con una analogía en sus redes sociales, invitando al mundo a no quedarse con los brazos cruzados. Lo que la mayoría de nosotros aprendimos cuando éramos niños en el patio del recreo: no te quedas quieto mientras un niño grande golpea a un niño pequeño. Pueda que recibas uno que otro puñetazo para que el niño grande se detenga, pero eso es lo correcto. También están los que no toman bando, pero se preocupan por la sociedad civil, como es el caso de Mark Ruffalo, el actor que dio vida a Hulk en las películas de Marvel Studios. Enviando amor y buenas oraciones a todas las personas inocentes de Ucrania, Rusia y Europa que están atrapadas en este triste y corrosivo momento de violencia y destrucción asimétrica, especialmente los jóvenes. Otros son más osados, prefieren ver con sus propios ojos lo que ocurre en Rusia y Ucrania. Así lo hizo el youtuber mexicano Alex Tienda, quien llegó desde el domingo para documentar la guerra y mantener informados a sus seguidores. Some media from the Russian side, some media from the Western side, but which are not inside the situation. Y la música no puede faltar. El cantante Yuri Yurchuk hizo una emotiva interpretación del himno nacional de su país, un llamado a la paz y a la solidaridad de dos países hermanos. RTBC Noticias, emisión central.